el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Hoy el Evangelio nos hablará del perdón, esa necesidad que todos descubrimos delante de Dios, pedirle perdón. Y también sabernos pedir perdón unos a otros es muy importante. Por eso empezamos siempre la Eucaristía pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque nos reconocemos pecadores, porque necesitamos convertirnos, porque necesitamos abrir una oportunidad que otra vez el Señor nos ofrece. En silencio, en la presencia de Dios, con verdadero arrepentimiento, pedimos perdón para ser capaces de perdonar a nuestros hermanos. Señor Jesús, tú no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú nos has dicho que hay una gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y juntos con el gozo de saber que Dios nos ofrece el perdón, le agradecemos y le alabamos diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, míranos. Tú eres creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte con todo el corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera lectura del libro del Eclesiástico nos invitará a descubrir que hay que quitar de nosotros de nosotros la ira, el enfado, la envidia, todas estas cosas que están a veces en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser capaces de perdonar, de tener esa paz interior que nos abre el amor, el perdón, y que nosotros, si sabemos perdonar, recibiremos también el perdón de Dios. Nos preparará para que el Evangelio Jesús con toda claridad nos presente el tema del perdón. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables.
el pecador lo posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Y hoy veremos un pasaje muy breve que nos dice, hay dos posibilidades, vivir o morir. Bueno, pues dirá, tanto si vivimos como si morimos, si vivimos, vivimos para el Señor, y cuando morimos, para el Señor. Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor, y en sus manos dejamos la vida y la muerte, que es el paso a la vida en plenitud. Esa pequeña reflexión que nos invite, ahora nos toca vivir con el Señor, para un día morir con el Señor y gozar del premio que nos tiene preparado. Ahora, vivir con el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor,
Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Y os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó Pedro a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, criados. Y al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor lo mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones para que pagase así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el criado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. Y el compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, se quedaron consternados y se fueron a contarle al Señor lo que había sucedido. Y entonces el Señor llamó al siervo y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné porque tú me lo pediste, ¿no debías también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El Señor, indignado, lo entregó a los verdugos para que hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no sabe
perdonar de corazón a su hermano. Palabra del Señor y Señor Jesús. ¿Recordáis el domingo pasado el Evangelio, el tema de la corrección fraterna? Es decir, si veíamos a una persona que se equivocaba, corregirla por amor, para que cambiara, para que se arrepintiera, para que mejorara. Sintiendo el interés por esa persona, no diciendo, allá ella, culpa suya, sino diciendo, ¿yo qué puedo hacer para ayudarla? ¿Qué puedo hacer para que cambie su vida, para que mejore, para que se salve? Es decir, me interesa, me importa todas las personas poderlas ayudar. ¿Por qué? La segunda lectura del domingo pasado nos resumía y decía, toda la ley y los profetas se resumen en amar al prójimo como a uno mismo. El amor es el resumen de toda la ley. Y hoy nos podríamos preguntar nosotros, y a lo mejor el domingo pasado ya nos lo preguntamos, ¿yo sé amar? Es decir, ¿amo de verdad? Y descubrimos que falta, que todavía amar a tope, eso nunca. Incluso en el cielo podremos crecer en ese amor, porque Dios ama infinito, y nosotros siempre, es decir, el amor no tiene límites, el amor siempre puede crecer, siempre podemos amar más y mejor. Y esto es bueno recordarlo, es fácil decirlo, pero es bueno recordarlo. Yo puedo amar mejor a mis hermanos. Y podríamos preguntarnos hoy, cada uno podríamos preguntarnos, ¿yo amo a los demás? Y podríamos empezar a revisar actitudes de la vida, trato con los demás. Pero mirad, una clara pregunta que podemos preguntarnos a nosotros mismos del amor es si sabemos perdonar. Es decir, a esa persona, ¿le perdono? La amo. Difícil perdonar, no la perdono, no la amo. Es decir, la medida del amor es el perdón. Ahora, en estos momentos, yo al menos nunca tantas veces me había tomado la temperatura, porque encuentras una pistola de estas que va muy bien, apuntas y miras 36,5, 36,3, dices, tranquilo, es decir, sabemos que la temperatura, pues si pudiéramos también tantas veces, ojalá, como a veces tenemos oportunidad, a lo mejor en casa no tenéis una pistola, nosotros hemos tenido actividades de niños, en la parroquia tenemos una pistola y es muy fácil, es decir, al momento te dice la temperatura, clic, y ves la temperatura. Ojalá, yo pensaba decir, ojalá nos preguntáramos muchas veces, decir, a ver, mi temperatura de amor, ¿sé amar de verdad? ¿Perdono a los demás de verdad? ¿Los sé perdonar? Ahí está. Es decir, fijaros que en la relación familiar, en la relación de amistad, a veces es fácil, a veces es difícil perdonar. Fácil perdonar si amamos. Unos padres que aman a sus hijos, siempre les perdonan. A veces es difícil porque te han hecho mucho daño, pero tarde o temprano el perdón se da. En cambio, en una relación de amistad, se separa, se pierde el amor, se pierde la puerta del perdón. Por eso Jesús hoy nos habla muy claro, ante la pregunta de Pedro que le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es decir, que me ofende, que me hace daño, porque no es perdonar, ay, equivocado, perdonar, no pasa nada, no, me hace daño, me ofende, perdonarlo, ¿cuántas veces? Y Pedro dice, 7 veces, es decir, el número 7 significa mucho, significa
totalidad, es decir, siempre, como diciendo, siempre no. Y Jesús le responde diciendo, siempre 7, no, 70 veces 7, es decir, siempre, 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 siempre. No tiene límites el perdón, siempre, siempre. ¿Es difícil? Sí. ¿Cómo es más fácil? Amando. Si amamos más, perdonamos más fácil. El perdón es el objetivo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo más importante es saber que Dios nos ofrece el perdón siempre. Dios Padre, que nos ama tanto, nos perdona siempre. Él sí que le es fácil, es lo que más le gusta, dice el Papa Francisco, ya lo sabéis que dice muchas veces, dice, lo que más le gusta a Dios es perdonar. ¿Perdonar a quién? Al que le pide perdón, al que arrepentido se presenta ante Dios pidiendo perdón. Claro, hace falta ese pedir perdón, pero el deseo profundo de Dios es perdonar y está esperando que nosotros le pidamos perdón. Él nos lo quiere dar, igual que nosotros desearíamos a los que nos han ofendido darles el perdón. A veces pues no nos quieren pedir perdón o no quieren acoger el perdón, pero nosotros en nuestro interior desearíamos dar ese perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que es como vamos a curar las heridas del daño que nos han hecho y del daño que podemos hacer a los demás. Nos hacen daño a veces, sí, es verdad, nos hacen daño, y hay personas que van creciendo y que desde pequeños les han hecho daño a alguna persona y que es difícil perdonar, pero en el momento en que abren la puerta del perdón, aquella herida que parecía marcada, que parecía que era imposible borrar y olvidar, cuando uno abre el perdón, aquella herida se va curando poco a poco, se va olvidando y se abre una oportunidad nueva de paz, de felicidad verdadera. El perdón es muy importante. Fijaros lo bonito que es el signo de perdón, es decir, el perdón, es decir, con esa mano suavemente, suavemente como aquel que pondría una pomada para suavizar. Bueno, pues qué bonito el perdón. El pecado sale de mí. Los pecados no están por ahí, no, el pecado está en cada persona, con la intención mala. Pecado, y ese pecado se perdona, y ese pecado se suaviza. Lo más importante es descubrir cómo Dios nos ha dado ese perdón y cómo nosotros le pedimos a Dios saber perdonar a los demás. Que Él nos perdona, está claro, le es fácil a Dios porque nos ama mucho, que nosotros debemos perdonar y que si no sabemos perdonar, nos estamos cerrando al perdón que Dios nos quiere dar. Fijaros, en el Padre Nuestro rezamos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús, para decirnos muy claro, 70 veces 7, es decir, siempre, 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 pone un ejemplo que sorprende, porque si supiéramos un poquito de dinero de aquellos tiempos, 10.000 talentos, comparado con 100 denarios, 100 denarios, moneda pequeña. Fijaros, un talento son 6.000 denarios. Un talento, 6.000. Aquí estamos hablando de 10.000 por 6.000, que son 60 millones delante de 100. Qué poquita cosa esta, qué gran cantidad esta. Esta es la que nos perdona Dios a cada uno de nosotros. Y nosotros nos atascamos y nos oponemos al perdón por tonterías pequeñas que nos han hecho daño, que nos han ofendido, que en las circunstancias de nuestra vida, pocas cosas pequeñas de 100 denarios comparado con lo mucho que Dios nos ha dado, con lo mucho que Dios nos perdona siempre, siempre. Esa comparación
que sorprende, que numéricamente parece imposible. Este que debía 10.000 talentos, es imposible pagarlo, imposible. En cambio, el de 100 denarios es muy poquita cosa. A mí me ha perdonado tanto y yo no soy capaz de perdonar esas tonterías. Qué corazón más duro, que a veces tenemos corazón duro. Pidamos a Jesús que hoy aprendamos esta enseñanza del perdón, que cada uno de nosotros a veces pensemos en la oración, cuando tenemos esos actos de oración personal cada uno, pensemos en personas cercanas a nosotros que a lo mejor nos han hecho daño, que nos han ofendido, y pensemos si estamos abiertos al perdón, si podemos dar pasos para acercarnos y ofrecerles el perdón. Si no lo acepta, al menos yo he dado el paso de quererle perdonar, le he presentado la posibilidad de ese perdón. Es posible que lo acepte. Si no lo acepta, al menos yo interiormente tengo muy claro que ese perdón lo quiero ofrecer a los demás. Pues que nosotros pensamos un poquito, tomarnos la temperatura del amor, preguntándonos con personas concretas que están cerca de nosotros, sé perdonarle, es difícil perdonarle, le amo poco, debo amarle más. Y descubrir el gran amor de Dios, que nos ha mostrado su amor dándonos a Jesucristo en la cruz, muerto. ¿Para qué? Para que no haya duda de que mi pecado es muy grande, Dios no me perdonará. Sí, ha muerto en la cruz para que quede muy claro ese gran sufrimiento, esa gran ofrenda al Padre, es para que nosotros entendamos que por el camino de la cruz nos viene el perdón siempre, y que nosotros somos invitados, o mejor dicho, somos obligados a descubrir la necesidad de amar más, para perdonar más, para vivir esa convivencia entre nosotros que vaya mejorando. El perdón es muy importante en la convivencia, en esta sociedad donde tristemente hay tanta rotura, hay tanta división y tanto enfrentamiento, que nosotros seamos instrumentos de perdón, de paz, de amor, y la verdad que Jesucristo nos enseña, ponerla en práctica en cada una de las circunstancias que nos toca vivir. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En comunión con Jesús, oremos al Padre por toda la Iglesia, por todo el mundo. Podemos responder: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que dé siempre un buen testimonio de fe y de esperanza en medio del mundo. Oremos: escúchanos, Padre. Por los padres y madres de familia, que vivan con mucho amor su misión educadora para con sus hijos. Oremos: escúchanos, Padre. Por los chicos y chicas que comienzan el curso escolar, que este tiempo de aprendizaje les haga crecer sanos en el cuerpo y en el espíritu. Oremos: escúchanos, Padre. Por todas las personas que cuidan de personas enfermas o dependientes, que se sientan continuadores de la obra de Dios que siempre da vida. Oremos: escúchanos, Padre.
por los enfermos graves que sienten cercana la muerte, que vivan su dolor con la confianza puesta en la vida eterna de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad y esperanza. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, que como Jesús nos ha enseñado, sepamos perdonar a los que nos han ofendido o nos han hecho daño. Oremos. Escúchanos, Padre. Unimos a esas peticiones las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, pensando en personas que a lo mejor nos es difícil perdonar y que ahora las presentamos ante Jesús, y también para que seamos capaces de pedir perdón a los demás, de pedir perdón a Dios en la confesión. Padre, escucha con amor nuestra oración. Danos tu Espíritu Santo que nos haga capaces de perdonar y amar siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio es agradable a tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza del pueblo de su nombre, para los que vienen de todas sus santas. Señor, sé propicio a nuestras súplicas y recibe complacido las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación.
Tu espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Y con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, que la venganza dé paso a la indulgencia y que la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, los ángeles y los santos, cantamos continuamente tu acción de gracias y proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que la fusión de tu Espíritu santifique estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó como prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, en este banquete salvífico, y concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda amistad entre nosotros, que este espíritu haga de su Iglesia un signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con los demás obispos, sacerdotes, diáconos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires,
con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, sabiendo acoger el perdón que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, nos disponemos a pedirle una vez más al Señor que nos enseñe a acoger ese perdón y a ofrecerlo a nuestros hermanos, con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Aquellos que estáis conectados a esta celebración espiritualmente, que no podréis acercaros a comulgar,
os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y nuestras almas para que sea su efecto, no nuestro sentimiento, el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 12 de septiembre celebramos la fiesta del dulce nombre de María. Y después, el día 15 de septiembre, después de haber celebrado el 14 la exaltación de la Santa Cruz, esa cruz que nos ha llevado al perdón, el siguiente día, el 15, contemplamos a María cerca de la cruz. María colabora con Jesucristo en ese camino de manifestar ante el mundo su amor y su perdón. Que nosotros seamos capaces de perdonarnos unos a otros, de pedirnos perdón unos a otros y de pedir perdón a Dios, que siempre, siempre que se lo pedimos, nos concede su perdón a través del sacramento de la confesión, a través de ese trato que siempre, siempre tenemos que saber, arrepentidos, pedir perdón al Señor. Así sabremos perdonarnos unos a otros, como María nos enseña con su corazón misericordioso. Recordar que hoy la colecta, precisamente por ser cercanos a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, como el Viernes Santo no hubo celebraciones de la Semana Santa, sino que estábamos confinados en casa, pues este fin de semana cercano a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz se hace la colecta para los lugares santos, Tierra Santa, Israel, que necesitan nuestro apoyo, aquellos lugares santos en que los franciscanos los cuidan y que los peregrinos, ahora no hay viajes turísticos religiosos, no hay, y la colaboración, nosotros podemos con nuestra aportación colaborar en los lugares santos que hoy recogemos y que irá destinado a ello. El miércoles hay grupo de lectura. A partir del martes empezaremos también poco a poco a preparar las actividades para octubre, empezar el curso en la Pastoral del Sordo. Y Cáritas continúa pidiendo colaboración, ya que hay mucha necesidad de familias y de personas necesitadas, especialmente con leche, aceite, arroz, galletas, latas de atún y de distintas cosas que podéis aportar y que agradeceremos para ayudar a las familias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos y hermanas, buen domingo. Podéis ir en paz.